Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, buenas noches. Y gracias a Dios por poder compartir juntamente con ustedes estos momentos tan hermosos, con este grupo que se destaca a distancia y que han hecho lo posible de estar en esta reunión. Solo Dios sabe, hermanos, el corazón de cada uno de ellos, el nuestro, al haber participado en este programa, y por supuesto aquello que todavía estamos mirando con cierto propósito para que el Señor pueda continuar cumpliendo ese plan glorioso que tiene para la vida de cada uno. En esta noche nos sentimos honrados por Dios sobre todas las cosas de acompañar a estos hermanos en estos años que por supuesto demandó sacrificio, abnegación, dedicación, oración, participación en el trabajo y las tareas, pero todo llega y hay una recompensa. La recompensa no es por lo que van a recibir, sino la recompensa por una bendición que Dios solamente deposita en el corazón, y que eso vale mucho más, porque de aquí en adelante ustedes se sentirán respaldados no por algo humano, sino por algo divino que proviene directamente del corazón de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes en esta noche, mis queridos hermanos, hermanas, un pasaje de la palabra del Señor. Va a estar siendo dedicado o dirigido en cierta manera a los hermanos que están graduando, pero como es la palabra de Dios, a todos nos involucra y todos nos podemos sentirnos parte de esa voz de Dios a nuestros corazones, y todo aquello que el Señor querrá decirnos a través de su palabra, tengamos presente de que yo soy parte también de ese plan glorioso de Dios. Abrimos nuestra Biblia en el libro de 2 Samuel, en el capítulo 23, y comenzamos con el versículo 28. No sé cómo me voy a arreglar con el tiempo, pero voy a tratar de hacer lo más breve posible, ya que en la materia que estuve participando, por supuesto, siempre soy quien dice, aportando la idea de que el mensaje puede durar 30 a 40 minutos como máximo, y si dura 20 también. Poco y bueno vale mucho más que largo y malo. Pero en esta noche yo estoy dependiendo del Espíritu Santo. Amén. Como cada uno de ustedes, su mente, el corazón de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este ambiente que estamos percibiendo, estamos sintiendo, y considero de que a todos nos ha bendecido el Señor ya por lo que hemos estado escuchando. Entonces leemos la palabra del Señor en la segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8, que dice así la palabra de Dios. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran
victoria. Dios añada su bendición. Incline su rostro en oración. Señor, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia. Queremos abrir nuestro corazón. Queremos abrirnos, Señor, para ti también. Para que tú todavía, Señor, en lo que tú nos has hablado ya, continúes hablando a nuestro corazón. Y en especial manera, Señor, puede estar fortaleciendo los corazones de mis hermanos que han finalizado estos 4 años y que en el día de hoy ellos están siendo honrados, Señor, en lo que es la graduación. Pero sobre todas las cosas, Señor, queremos que tu presencia y tu Espíritu Santo los siga capacitando aún más para que puedan traer fruto y mucho fruto, Señor, a través de su amor y a través de su servicio para la obra y el trabajo para ti. Señor, en esta hora quedo a disposición de ti también, para que tu Espíritu Santo pueda tomar mi mente, pueda tomar mis labios también, mi corazón, Señor, y que esta palabra que tú has puesto en mi corazón puede ser transmitida también, trayendo bendición en una gran manera. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, de acuerdo a estos textos que acabamos de leer, estuve meditando y por supuesto hace un tiempo que han estado en mi corazón estos versículos y quiero volcarlos como dedicando algunas verdades que encierran estos versículos para el camino que les toca transitar a mis hermanos que de aquí en adelante considero que asumen una mayor responsabilidad, no solamente delante de Dios, que es lo real y lo razonable, sino que a la vez también asumen una responsabilidad delante de la Iglesia, la cual se constituye en testigo de una obediencia de parte de sus vidas al llamado de Dios. Y que no es solamente cumplir un tiempo para luego sentirse capacitados, porque sentirnos capacitados nos puede llevar a cierta derrota y tal vez al fracaso y al desaliento. Pero cuando nos apoyamos en la ayuda de Dios, en la bendición de Dios, seguiremos haciendo el trabajo, pero con el respaldo de aquel que nos llamó a su viña, a su obra, a su servicio, para que podamos hacerlo. Yo había mencionado para que pudieran, tal vez en el grupo que egresa, poner un cierto nombre a este grupo de personas de acuerdo a lo que ellos podían sentirse dentro de este propósito de Dios. Pero como no hubo respuesta, yo les voy a poner el siguiente nombre. Y el nombre es Comprometidos con Dios. Es un compromiso con Dios. Si bien ustedes ya tienen un compromiso con Dios, pero en esta noche quiero recordarles a un mayor compromiso con Dios a través de esta palabra. ¿Qué es lo que quiere decir compromiso? Constituir a uno en obligación. Eso es una obligación. El compromiso es una obligación. Responsable de algo es lo que quiere decir la palabra compromiso. Y que no sea una palabra que tal vez nos dé en cierta manera de preocupación o temor, porque estamos asumiendo esa responsabilidad con alguien que por supuesto nos miró y nos llamó para que nosotros seamos parte de sus intereses, de sus propósitos que Él tiene aquí en la tierra. Y que, hermanos, esta obligación contraída, por supuesto, palabra dada a Dios a través de la desobediencia y una fe empeñada también en el propósito del Señor. Sabemos que Dios tiene intereses en la tierra y especialmente intereses en la obra que Él actuó, la efectuó también, la cumplió, y es exactamente la obra de la redención, la obra de la salvación, la obra de la esperanza de la vida eterna, el evangelio de buenas nuevas de salvación y lo que es el regreso del hombre a Dios. Y por supuesto Dios depende de los hombres aquí en la tierra para que los hombres puedan continuar haciendo
la obra en que la ha encomendado. La historia del pueblo de Israel, por supuesto, nos habla muchas veces simbólicamente, pero que encierra ciertas verdades que para nosotros todavía sirve como ejemplo y aprendemos también para nuestras vidas algunas verdades y decisiones. El rey David, nosotros conocemos un poco su historia desde niño, y cuando Dios lo miró a David para que ungirle para que fuera rey, por supuesto un muchacho en aquel entonces, pareciera que nadie le daba importancia. Y mientras en aquella presentación de aquella familia a la que él pertenecía, y mientras el sacerdote podía estar esperando la llegada de los demás, y por otro lado tener la respuesta de Dios sobre quién Dios había mirado, y cuando pasaron todos, no tuvo respuesta y preguntó si había alguien más, y le habían dicho que sí, que había un muchacho, pero que estaba en el campo, pero que no tenía importancia, pues los que estaban aquí eran más importantes que él. Pero delante de Dios, Dios mira el corazón, y para Dios todos son importantes, no solamente los que pueden sentirse capacitados y tal vez en condiciones, sino que Dios prepara y capacita también aún aquellos que posiblemente en forma desapercibida pueden pasar. Y así entonces el reinado de David, un hombre que supo confiar en Dios, y en esta noche pongo a ejemplo como David. Y mientras leía estos versículos, por mi mente pasaron muchos hombres que tuvieron que ver con respecto a mi ministerio. Y a ellos debo también, hermanos, parte de lo que puede ser el ministerio que todavía, por gracia de Dios, puedo estar desarrollando. Hombres que pudieron dar aliento, hombres que pudieron dar consejos, hombres que pudieron casi dar un empujón para que un jovencito pudiera animarse a sentirse respaldado por un siervo de Dios, por algún hermano, para que Dios pueda completar aquello que todavía faltaba. Y gracias a Dios por esos hombres, gracias a Dios por esas mujeres que todavía pueden estar cumpliendo con esa misión, animando a otros en cuanto al llamado, al ministerio, al propósito para el engrandecimiento del reino de Dios. Y quiero destacar, hermanos, no sé por qué motivo, y ustedes saben de que los nombres de la Biblia, la palabra del Señor, yo tengo en mi Biblia que data de muchos años ya, y tengo aquí registrado casi un borrón en un costado de la Biblia, y eso me permitió refrescar un poco mi mente con respecto a esta experiencia donde la palabra del Señor declara 3 personas con distintos nombres y que toman parte para describir un poco la participación, la integración de estos hombres comprometidos con el pueblo de Israel a través de un hombre de Dios que fue David, y que ellos lo acompañaron en todo momento, ya que los filisteos le hacían una vida imposible y continuamente en batalla para poder entonces desarmar el propósito de Dios. Pero estos hombres se sintieron comprometidos en una decisión, en una responsabilidad también, en una obligación de estar defendiendo una causa justa del pueblo de Dios. Y en el primero de ellos, que es el nombre José Based, lo que yo tengo registrado aquí en mi Biblia, hermanos, quiere decir representa cubierto, o tal vez protegido, y que antiguamente, la vez pasada hablé en una iglesia de que estando dentro de la Biblia procuramos identificarnos con algunos personajes. Y como creyentes en el Señor, a veces queremos también hacer participar a nuestros hijos dentro de algunos propósitos de Dios. Personalmente, en mi familia, mis hijos todos tienen nombre bíblico. Pensé de que de manera de reconocer posiblemente personajes bíblicos a través de los nombres que uno puede tal vez dedicar a los hijos, con el deseo de que ellos pudieran también desarrollar una misión, una comisión, un trabajo
tal vez un propósito de Dios. Todo esto está en las manos de Dios, el deseo está en el corazón y que por supuesto sus vidas están en las manos de Dios. Y que en aquel entonces en los nombres bíblicos tenían un significado, y el significado de Joseph Basset es exactamente cubierto o protegido, y que él en esta ocasión también participó en una lucha, porque nos dice que mató a 800 filisteos cuando amenazaban en enfrentamiento con el pueblo de Israel. Y estuve pensando un poco por qué este hombre tenía esta expresión de este nombre. Tal vez cuando niño, tal vez sus padres, no sé si tenían presente, pero considero de que cuando él se identificó con una misión que le fue encomendada para ser uno de aquellos hombres que estaban al lado de David, el rey del pueblo de Israel, posiblemente él podía ver al mismo rey, a David, en toda su dedicación a las cosas de Dios, y podía tomar ejemplos de aquel rey que supo confiar y depender exclusivamente de Dios. Y considero de que por las palabras de este hombre, José Basset, habrán pasado expresiones del rey David. Y las expresiones que quiero recordar que podrían ser una de las posibilidades: que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Posiblemente aquellas palabras que dijo David, este hombre, José Basset, habrá dicho, son parte de mi vida también, porque creo en un Dios, así como creyó David, y que pudo descansar en las promesas de Dios y ver la recompensa de Dios en la vida de David. José Basset también se apropió de esa experiencia gloriosa, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al nombre del Señor. Y morará bajo la sombra del Omnipotente. Y considero que esto fue una inspiración hermosa para este hombre de Dios, para descansar también. Esto es, morará bajo la sombra del Omnipotente, y con sus plumas te cubrirá. ¡Qué seguridad! Y que él en esta ocasión, cuando el pueblo filisteo, el ejército filisteo, estaba tal vez enfrentando al pueblo de Israel, él se habrá acordado no menos de aquella experiencia de David, cuando aquel gigante filisteo amenazó al pueblo de Dios. Pero este hombre confió en Dios siendo joven, y allí pudo tener una experiencia gloriosa que no es por fuerza humana, sino es con el poder del Espíritu de Dios, con la cobertura que viene de arriba, no tal vez con la cobertura de un diploma, de un certificado, pero aquello que viene de arriba es lo que nos capacita. Y quiero pensar que cuando este hombre estaba acompañando a David en esta batalla, se habrá acordado aquella experiencia de que el hombre se burló de David diciendo, vienes a enfrentarme como si fuera un perro. Pero David le responde, no es así, yo no voy así como hombre, porque yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos del pueblo de Israel, y que él no necesita tal vez un armamento para derrotar a un gigante enemigo. Y cuando él se acercó allí, y considero, hermanos, en toda la sencillez, David habrá alzado su mirada diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí va entonces, en el nombre de Jehová, largó aquella pequeña piedra, y que bendición para aquel que confía en Dios, de que aquella piedra justamente dio en el blanco, y el gigante Goliat, el enemigo, fue vencido también. Y hermanos, hermanas, no es para menos, la promesa de Dios dice que seremos investidos con el poder de lo alto, podremos ser testigos del Señor fielmente, de la experiencia, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ser llenos del Espíritu Santo, tener esta cobertura de Dios,
sobre nuestras vidas. Y por supuesto saldremos a la lucha dependiendo de la gracia del Señor. Y no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Dios. Es exactamente donde el enemigo, él a través del filisteo que representa, podemos, hermanos, hermanas, a obtener la victoria del Señor. No importa cómo somos, pero el solo hecho de tener la cobertura de Dios, la protección de Dios sobre nuestras vidas, es que vamos a dar ejemplo y vamos a dar también servicio a un pueblo que muchas veces desfallece por el enemigo, pero nosotros, confiados de que moramos bajo la sombra del Omnipotente, diremos: hermano, no temas, porque Dios está con nosotros. Él es el que nos da la victoria también. Y en forma rápida, Eleazar, el segundo de los hombres que menciona la palabra del Señor, es exactamente, quiere decir, ayudado por Dios. No es fuerte, sino que es ayudado por Dios. Y que estos filisteos, hermanos, nos está diciendo la palabra del Señor que la lucha continúa, a pesar de que ellos fueron vencidos por el anterior. Pero como el diablo no se conforma por ser derrotado tantas veces como es derrotado, siempre acecha con sus artimañas de distinta naturaleza y se acerca para desalentar, se acerca tal vez para desanimar. Pero aquí está el ayudado por Dios, el ayudado por Dios, fortalecido por Dios, Eleazar también. ¿Y qué es lo que encontramos en este pasaje? Mientras los filisteos se acercan, el pueblo de Israel desfallece, se aleja de la lucha. Esto no es la voluntad de Dios para ustedes, mis hermanos, en esta noche, sino que pueden sentirse ayudados por Dios. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Mientras los israelitas se alejan, Eleazar queda solo, pero queda ayudado por Dios. Gloria al nombre del Señor. Y que Dios no se aleja de nosotros. Si el pueblo de Israel se retira, él se queda solo, pero dice se levanta y enfrenta lo que es el enemigo. Y por supuesto que utiliza un arma para defenderse. Y la palabra del Señor nos está diciendo que él estaba teniendo en su mano una espada. Y que la lucha no era fácil. Tal vez la lucha para alguien será más fácil, para otros será más difícil. Pero es una lucha y que requiere estar dependiendo de la ayuda de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor en esta ocasión para este hombre de Dios? Cuando él estaba con su espada defendiendo el propósito de Dios, defendiendo esa obligación, ese compromiso para que el pueblo de Israel fuera protegido, que eso demandó horas, tiempo, mientras los demás se alejaron, pero él se queda solo, con la espada en su mano. De tal manera la lucha fue tan intensa que el cansancio pareciera como estaba tratando de vencerlo. Pero a pesar de esto, él tenía en su mano la espada, y que llegó a tal punto de que su mano quedó pegada a la espada. Ese es el trabajo que les espera a ustedes, hermanos, a dedicación, constancia, a pesar de los demás, sean ayudados por Dios. Gloria al nombre del Señor. Que pareciera que ya las cosas terminan. Tal vez el enemigo acecha y el cansancio, pero tómense del Señor. Permitan que su mano se pegue a la mano del Señor. Esa va a ser la fortaleza para poder enfrentar las huestes del enemigo y que podrán obtener la victoria en el nombre del Señor a favor de un pueblo que tal vez por un instante temeroso y huye. Pero por otro lado, Dios una vez más puede mostrar su misericordia para aquellos que posiblemente están desanimándose. Pero considero de que este hombre, Eleazar, también recordó las palabras de David cuando él decía: alzaré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mientras los demás se alejaron,
Él se queda solo, pero levanta su mirada. Levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, no es de aquellos que le rodean, sino que el socorro viene de Jehová, la ayuda viene de Jehová. Ayudado por Dios, gloria al nombre del Señor. Y cuando la victoria es obtenida, hermanos, la bendición se reparte por igual, aun para aquellos que se alejaron, tal vez sintiéndose atemorizados, desfallecidos. Pero la palabra del Señor dice que después de haber obtenido la victoria, regresaron tan solamente para tomar el botín. Y considero, hermanos, que la lucha para aquel que está al frente no es fácil, pero luego la bendición alcanza para aquellos también que no se sintieron parte de este compromiso. Pero la bendición de Dios es tan amplia, y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que pueden repartir la bendición de Dios, aún para aquellos que no le acompañan. Y esto es una bendición de Dios, ayudado por Dios. Por otro lado, el tercer nombre, que quiere decir Sama, y por supuesto nos da cierta preocupación porque significa una cosa de balde, una cosa inservible, y que la verdad que nada somos. Yo no sé si ustedes se consideran algo importantes, y yo quisiera que en esta noche tomen el camino de sentirse nada delante del Señor, pero que eso nos va a dar lugar a que Dios pueda manifestar en nuestro propósito, su propósito en nuestra vida. Y que el otro guerrero también participó en este compromiso. Y que por supuesto el enemigo no se quedó conforme por haber sido derrotado por el anterior, sino que siguió. Y la astucia de los filisteos era dañar el campo, la cosecha y cosas por el estilo. La palabra del Señor nos dice que de un terreno de lentejas, que había un sembrado de lentejas, y muy probable tal vez estaba ya para ser cosechado, y que eso sería el alimento para el pueblo de Israel. Y los filisteos exactamente se alegraban, se sentían con toda algarabía de que pudieran destruir, dañar el sostén del pueblo de Israel, quemar a fuego tal vez sus sembrados o cosas por el estilo, y que eso sería tal vez la satisfacción de ellos. Y lo que el enemigo trata, hermanos, es exactamente producir pobreza en la vida espiritual, en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios, que seamos mediocres o tal vez mendigos en las cosas de Dios, cuando Dios tiene abundancia para nuestro bien. Pero Dios necesita de hombres y mujeres que pueden defender el terreno de la bendición y de la abundancia de Dios para el pueblo de Dios también. Y allí la palabra del Señor nos dice que Sama se puso en medio del terreno y allí defendió aquella bendición de Dios, esa abundancia, esa cosecha, lo que la palabra del Señor está diciendo, y que hay alimento, hay bendición, porque un hombre se puso a la brecha delante de Dios para defender una causa justa. Y considero de que también este hombre aprendió del rey David a confiar en Dios cuando él podía confesar el bienestar que provenía de Dios, la bendición que provenía de Dios, cuando él decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiere decir que Dios tiene abundancia, pero necesita hombres valientes para que puedan enfrentar las acechanzas del enemigo y luego defender la causa justa del Señor, para luego que el pueblo pueda cosechar esta abundancia de parte del Señor. Y por qué no decirlo, hermanos, de que fue el ejemplo de una bendición. Por tener un nombre de balde, inservible, pareciera que no tenía importancia, pero Dios utiliza aquellas cosas pequeñas en nuestra vida, y como personas, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Él puede actuar a través de nuestras vidas. Y agrego lo siguiente: allí a la puerta de Samaria
mientras los filisteos también amenazaban, porque en el pueblo de Israel había gran hambre, pero había 4 leprosos que nadie le daba importancia a ellos, y ellos estaban allí también muriéndose de hambre. Y cuando tomaron una decisión diciendo: no servimos para nada, estamos aquí de balde, no tenemos participación en absoluto, somos el desecho de la sociedad y nadie nos da importancia, y ahora solamente nos toca esperar un tiempo y vamos a morir, pero morir por morir, tomemos la decisión de entrar al campo de los filisteos, porque posiblemente allí Dios puede obrar algún milagro. Y para sorpresa de ellos, cuando tomaron decisión, entraron al campo allí de los filisteos, encontraron de que todo estaba tranquilo, los filisteos habían huido y Dios había obrado, hermanos, una bendición, y ellos fueron los noticieros, los mensajeros para decir al pueblo de Israel de que hay abundancia de comida, hay abundancia de ropa, hay abundancia de vestido. Posiblemente nadie podía creerles porque fue el desecho de la sociedad, pero luego se animaron a entrar y exactamente fueron a tomar el despojo, porque Dios había obrado la salvación para el pueblo de Israel, por aquel que nadie posiblemente daba importancia y como el desecho de la sociedad. Pero hermanos, cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios utiliza nuestras vidas como instrumentos para bendecir a los demás también. Y por fin, mis queridos hermanos, quiero dirigirme a ustedes y quisiera creer con todo mi corazón, hermanos, de que en esta palabra de Dios usted también es parte, y que si usted en esta noche se siente comprometido o porque Dios lo llama a este compromiso, no tarde en responder a Dios. No sé qué es lo que Dios tiene y cómo Dios va a actuar y cómo Dios va a preparar las cosas, pero lo importante en esta noche es decirle sí, Señor, y esperar en el Señor. Y como había dicho al comienzo, Dios depende de hombres y mujeres. No es solamente de hombres, sino también de mujeres. En mi comienzo de llamado de Dios, tuve apoyo de una mujer, esposa de un pastor, y que la recuerdo muchas veces con cierta emoción, porque su carácter, su conducta, su comportamiento fue tan hermoso. Ella no era una persona que se hacía ver en las reuniones ni en las actividades, sino que es una mujer que estaba en el culto posiblemente con su rostro inclinado en oración constantemente para que Dios pudiera bendecir la palabra que estaba siendo emitida por boca de un siervo, y que luego ese ambiente tan hermoso se transformaba en una comunión que, a pesar de finalizar el culto, nadie quería retirarse de ese lugar, porque la presencia de Dios es la que nos envolvía a todos juntos. Y cuando ella se acercaba y le daba la mano, por supuesto en aquel entonces todavía no se usaba el beso de damas y hombres, y menos entre chicas y muchachos, pero el solo hecho de dar la mano y decirle: hermano, Dios te bendiga. Le digo, hermanos, de que uno podía sentir el impacto de ese saludo que no solamente entraba en el oído, pero entraba en el corazón. Y considero que ella tenía un ministerio especial, porque cuando veía a una persona con cierta preocupación, ella dedicaba el tiempo para preguntarle: hermano, ¿qué pasa? Y de esta manera entablaba una conversación, y que luego lo guiaba a través de la palabra del Señor, y que el muchacho, la chica, el hombre, la mujer salían distintos de ese culto, porque ella mostraba el camino de dependencia de Dios y esperar solamente en el Señor, y que esa mujer trajo muchas vidas al ministerio del Señor también, porque supo no solamente aconsejar, sino dar ejemplo con su vida de que lo mejor que hay en la vida es amar a Dios, es servir a Dios,
es darle lo mejor a Dios de nuestra vida. Y que ese fue el impacto, y otros tantos hombres y mujeres que los recuerdo a través de este pasaje de la palabra del Señor, que pudieron alentar. Pero para ustedes, mis hermanos, en esta noche quiero decir lo siguiente, recordarles, aunque ustedes saben, pero recordarles algunas cositas que nos vienen siempre bien, porque la Biblia dice de que vuelvo a recordaros, aunque vosotros ya lo sepáis, el ser comprometidos con Dios para defender los intereses de Dios. No hay otro propósito. Dios nos ha llamado a su negocio y a sus intereses para que nosotros seamos parte, y es un privilegio hermoso de parte del Señor, con cuales el Señor nos ha honrado. Y que si Dios permite, tal vez lo pueda ver con mis ojos, a través de vuestras vidas, el trabajo realizado, o tal vez el propósito de Dios cumplido, y que ustedes pueden ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros. Comprometidos en el llamado de Dios. La respuesta es sí a Dios. A pesar de los hombres, a pesar de las circunstancias, a pesar de la familia, posiblemente a pesar de que alguien en la iglesia le puede decir, ¿y por qué? ¿Y para qué? Pero hermanos, esto no tiene explicación hasta que uno recién puede dar valor a las cosas de Dios, cuando entra en sentirse parte de ese plan de Dios, de ese propósito de Dios, y que a través de uno darle lo mejor de Dios para el que está a nuestro lado. Esa será la recompensa también, y el sentirse cubierto por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, para poder defender los intereses de Dios. Comprometidos en la búsqueda del Señor constantemente, y que eso sea ejemplo a través de nuestras vidas, en que otros también pueden buscar a Dios. El buscar a Dios, hermanos, nos eleva por encima de todas las cosas, nos aísla de todo aquello que nos rodea, y nos eleva tan solamente a sentirnos en las manos de Dios, y que la mano de Dios reposa sobre nuestras vidas, y que esa unción gloriosa de tener la cobertura de Dios, de tener la ayuda de Dios y de tener la gracia de Dios también, es la que nos da, hermanos, el sentir en nuestro corazón de darle lo mejor a los que necesitan de parte de Dios. Es buscar a Dios y el servirle a Dios. El servirle a Dios a pesar de los hombres, a pesar de las mujeres. Servir a Dios con todo el corazón. El Señor dio algunas pautas con respecto al servicio, y que Él mismo se presentó como el ejemplo de que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la vida de un siervo de Dios no es solamente lograr favoritismo, cosas por el estilo, sino lograr una ubicación entre Dios y el necesitado, y de que si hay que servir, hay que servirlo, si es físicamente, si es materialmente, si es posiblemente con un trabajo, con una tarea, pero alentar a los demás al servicio de Dios, sin esperar de los hombres la recompensa que tal vez pudiéramos imaginar, pero la recompensa viene por Dios. Podemos asumir también la responsabilidad del compromiso de cumplir fielmente en cuanto a la mayordomía que cada uno debe estar realizando o tal vez ejerciendo para ser ejemplo de la iglesia en cumplir fielmente nuestras obligaciones con Dios, y que eso debe ser enseñado a la iglesia de Dios en cuanto a la mayordomía, en su participación, para que el reino de Dios, el trabajo de Dios, a través de vuestra fatiga, a través de vuestro esfuerzo, a través de empuñar una espada que puede quedarse pegada a su mano, y allí puede haber un corazón dispuesto para decirle, gracias a Dios por un hombre que puede estar defendiendo los intereses de Dios, y que en ello la iglesia también se sentirá incentivada
en participar de toda esta actividad, y que por supuesto defender los intereses de la Iglesia requiere, hermanos, ubicarse dentro del plan de Dios, dentro de la gracia de Dios y dentro de las verdades de Dios que emanan solamente de esta gloriosa y sublime palabra de Dios, y que aquí no hay nada nuestro, sino es exactamente presentar la verdad de Dios para que el mundo pueda entender, para que el creyente, para que el hombre pueda entender el buen propósito de Dios. Anuncie la verdad de Dios, defiende la verdad de Dios y hable la verdad de Dios. No se escude tal vez en el temor, que es lo que dirán, y que no es la religión la que salva, sino es Cristo el que salva a través del poder de su palabra. Y cuando usted en su mensaje declara de que el perdón de nuestro pecado es por la sangre de Cristo, no es por el comportamiento, ni es solamente para agregar la amistad para que se acerquen a la iglesia, porque la iglesia no lo podrá salvar. Es Cristo el que salva. Predique el evangelio genuino de lo que es la verdad de Dios, el perdón, la salvación, la esperanza, la vida eterna también, gracias al nombre del Señor. Sosteniendo las verdades, hermanos, ubicándose en el plan de Dios. Dios estará con ustedes, cubriéndolos, ayudándoles también, y aún de aquello que no es nada, pero tomado en la mano de Dios. La mano de Dios en su mano y la suya en la mano de Dios. Bien pecada, hecho carne y uña, como dice el refrán criollo, ustedes tendrán la recompensa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Sepamos asumir este compromiso con Dios, con todo nuestro corazón, de aquí en adelante. Y Dios estará con ustedes, Dios estará con ustedes, Dios estará con nosotros. Es el deseo de Dios, es el gozo de Dios, es la satisfacción del corazón de Dios. Mis queridos hermanos, hermanas, en esta noche vamos a estar puestos de pie. Quiero terminar con una oración antes de que continúe esto. Señor, en esta hora te damos gracias por estos hombres, Señor, que registra tu palabra y que nos dan un ejemplo hermoso, Señor, de un compromiso en tu causa, en tu propósito. Señor, volcamos estas experiencias de estos hombres a la vida del ministerio de aquellos a que tú los has llamado también, para que se sientan comprometidos en esta causa justa, santa y gloriosa, Señor, y que tú los estarás cubriendo con la unción gloriosa de tu Santo Espíritu, aleluya. Señor, con tu ayuda también, y aún, Señor, tu mano en la mano de ellos y la mano de ellos en tu mano, Señor. Ese exactamente podrá traer alimento, abundancia, bienestar para el pueblo tuyo, Señor, para tu iglesia, para el pueblo redimido por tu sangre. Y ellos, Señor, estarán de aquí en adelante necesitando tu gracia, tu apoyo también. Y que, Señor, de alguna manera pueden estar viendo el resultado de esta vocación con la que tú, Señor, te has manifestado hacia ellos. Y la bendición, Señor, que ellos también estarán derramando sobre aquellos que les rodean. Señor, toma en tus manos, bendícelos. Y en esta hora también, Señor, tú estás pasando por la vida de muchos que están presentes aquí. Posiblemente han hecho oído indiferente a tu llamado en tantas ocasiones. Señor, aquí hay jóvenes, señoritas, pero, oh Dios del cielo, tú los necesitas en tu causa también. Y en esta noche te rogamos, Señor, que esta tu palabra pueda ser un impacto glorioso en sus vidas y en sus corazones, para que ellos puedan responder con un sí a tu llamado. Tú los guiarás, Señor, tomarás sus vidas en tus manos, los capacitarás también para que sean instrumentos en tus manos. Señor, por todo te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.